Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un video muy especial para mí, ya que es una colaboración que hice con Virgo and Gem. Como ustedes saben, yo adoro sus líquidos, adoro sus productos. Y en esta ocasión les voy a hacer una reseña o review de estos colores que les voy a mostrar y por supuesto de sus líquidos. Aquí les estoy haciendo un unboxing de qué fue lo que me enviaron. Viene con esta tarjetica en donde te dicen los pasos de cómo aplicar Dip Powder. Y estos fueron los 6 colores que me mandaron. Virgo and Gem es una empresa estadounidense de Dip Powder relativamente nueva. Es bastante popular, sobre todo en los grupos de Facebook e Instagram, sobre todo por sus líquidos, que en mi opinión son uno de los mejores en el mercado. Sobre todo porque su consistencia es fina y esto hace que las uñas no te queden tan gruesas después que termines de aplicar todas las capas de Dip Powder. El líquido se nivela solo. Esto te ayuda a no tener que limar tanto. Son súper difíciles de contaminar. Muy pocas veces se me ha endurecido la brocha. Esto sobre todo es excelente para personas que están empezando a hacerse las uñas de Dip Powder en casa. Además, nunca he tenido problemas con las botellas de base o top coat. Nunca se me han quedado cerradas. Y por último, el top coat es súper brillante. No como otras marcas que son súper difíciles de obtener un top coat bastante brillante. Por estas razones yo recomiendo 100% estos líquidos. Más adelante cuando vaya a aplicar el brillo, les explicaré paso a paso cómo aplicarlo. Aparte de los líquidos de Dip Powder también tienen Builder Gel, que me gustaría probarlos en un futuro. Y por supuesto también tienen bastante colores de Dip Powder, como este que estoy mostrando que se llama Tesoro, demasiado lindo. Y este que tiene flakes preciosísimos. Aparte de estos colores que me mandaron, yo ya tenía varios colores, como por ejemplo el Clear, que me encanta muchísimo, lo uso casi todo el tiempo. Y también tenía este color azul que se llama Electric. Y tengo 2 sets de sus líquidos de Dip Powder. Además de todo lo que les conté anteriormente, tienen un excelente servicio al cliente. Yo hice un pedido en abril con un set de líquidos y el color azul Electric que le mostré hace ratico y no lo había abierto hasta ahorita. Resulta que la base se salió y ahora no puedo abrir ni la base ni el color azul. Entonces lo que hice fue contactarlos y súper rápido ya me mandaron otro paquete con estos 2 productos que ahora no puedo utilizar. A mí particularmente me hace sentir segura a la hora de volver a comprar online con este tipo de empresas, ya que sé que si pasa algo, ellos se van a hacer responsables. Estos son los 6 colores. Dubai es blanco. Ocean Front es un azul muy bonito y brilla en la oscuridad. Hot Pink Summer es un rosado bastante oscuro. Wonders of the West es un color perfecto para Halloween porque es anaranjado. Lo usaré muy pronto. Angel Aura es un color precioso que tiene flakes y cambia de color con el sol. Y luego está Tesoro, que es un glitter muy bonito azul con dorado. Para este video decidí hacerme las uñas con estos 2 colores. Como dije anteriormente, el azul brilla en la oscuridad y el blanco tiene flakes y cambia de color a un azul clarito cuando le pega el sol. Para hacerme estas uñas utilicé un cupcake liner para no hacer tanto desastre, este lápiz de metal para limpiarme las cutículas, este cepillito para limpiar el exceso de polvo entre capa y capa, un empuja cutícula y por supuesto los líquidos de Virgo and Gem, que ya les expliqué porque son mis favoritos. Voy a empezar a aplicarme el color azul que se llama Ocean Front en las uñas del dedo meñique, anular y medio. Fuera de cámaras me apliqué unas capas de Clear para crear el apex que fortalece la uña. Si quieres saber más sobre el apex, te dejo un video relacionado con esto en la esquina superior derecha. Para empezar la aplicación del Dip Powder, me empujo las cutículas hacia atrás, me aplico una fina capa de la base y sumerjo mi dedo en el polvo. Y luego utilizo el lápiz de metal para limpiar el área de cutícula. Aplico esta técnica para las siguientes 2 uñas. Luego espero aproximadamente 1 minuto y utilizo el cepillito para quitar el exceso de polvo. La razón por la cual me empujo las cutículas es para asegurarme de que haya el menor espacio posible entre el Dip Powder y la cutícula. Esto me lo enseñó mi amiga Carol Annette y les dejo un video donde ella habla sobre esto en la esquina superior derecha.
Para este color apliqué 3 capas y una capa de clear al final. Yo siempre aplico clear sobre todos los colores o glitters, ya que este le da más fuerza a la uña y también evita que se degrade el color al momento de limar. Al finalizar la última capa, aplico activador en el meñique y anular para dejarlos listos para la parte de limar. Ahora me voy a aplicar Dubai en el dedo índice y pulgar, ya que el color que voy a usar arriba tiene flakes y es un poquito translúcido. Este color, al ser blanco, ayuda a que no se vea la uña natural por debajo del Dip Powder. Para esto apliqué 2 capas de este color. Ahora voy a utilizar este color que se llama Angel Aura, que tiene flakes muy bonitos y cambia de color cuando le pega el sol. Para este color voy a aplicar 2 capas y una capa de clear para asegurarme de que los flakes no se limen cuando vaya a limar la uña. Para asegurarme de que la mayor cantidad de flakes queden pegados a la uña, voy a utilizar un guante. También se puede usar una bolsita plástica o un cupcake liner. Lo importante es que no te ensucies tu dedo. Como este Dip Powder tiene flakes y vuelan por todas partes, decidí usar este recolector de polvo para así no hacer un desastre en el cuarto. Ahora con esta brocha voy a aplicar un poco de los flakes en el dedo medio. Para esto aplico una capa de base en toda la uña, volteo mi dedo hacia el lado donde quiero que caiga la mayor cantidad de flakes y espolvoreo con la brocha en ese lado. Esto lo hice 2 veces para que tenga bastante flakes. También le puse un poco de clear a la otra parte donde no le cayó flakes para así nivelar la uña. Por último, apliqué una capa de clear a estas 3 uñas para encapsular todos los flakes.
Ahora voy a aplicar activador a estas 3 uñas para luego limarlas. La parte del limado la voy a hacer fuera de cámaras. Sin embargo, si quieres ver cómo yo me limo las uñas de Tip Powder, te dejo un video en la esquina superior derecha. Luego de limar, aplicamos top coat o brillo y voy a usar el activador y el top coat de Virgo & Gem y también unas toallitas o gasas que no boten pelusa. El primer paso es aplicar activador en todas las uñas. Esta capa lo que va a hacer es endurecer y poner brillante el top coat que le vamos a poner arriba. Espero 3 minutos para asegurarme de que el activador esté totalmente seco. Y luego con una toallita limpio muy bien todas las uñas para asegurarme de que no haya ningún residuo de activador. Ahora aplicamos la primera capa de top coat. Esta capa la vamos a aplicar rápidamente utilizando 3 pinceladas de la brocha. Y luego limpiamos muy bien la brocha en las toallitas para seguir a la siguiente uña. Aplico esta técnica en las 5 uñas. Luego de terminar la quinta uña, limpio muy bien la brocha y me devuelvo a la primera uña para aplicar la segunda capa de top coat. Esta capa la podemos aplicar lentamente, asegurándonos que se cubra toda la uña. Y no te olvides de sellar el top coat en el borde de la uña. Para esta segunda capa no es necesario limpiar la brocha, ya que el activador ya quedó sellado con la primera capa del top coat. Aplico esta técnica para las 5 uñas. Luego de terminar la última uña, hay que esperar de 2 a 3 minutos para que se seque totalmente el top coat. Finalmente, aplico aceite de cutícula para rehidratar el área. Y así quedaron estas uñitas. Me encantaron los flakes y el color azul es precioso y además brilla en la oscuridad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más foticos de estas uñitas. Si tienes alguna duda, por favor, déjamelo en los comentarios de abajo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.